cada vez que se para en el púlpito predicar sus sermones de memoria. Y nadie puede predicar, bueno, algunos que otros, ¿verdad? Que uno ya conoce, ¿verdad? Y estaba predicando y tuvo que ingeniarse la idea de poder predicar sus sermones sin notas, ¿verdad? Solo con su Biblia en la mano, ¿verdad? Y lo que él estuvo haciendo, hermanos, fue pegar los papelitos en el interior de su saco, ¿verdad? Entonces predicaba y le hacía, la Biblia dice así, la Biblia dice así, ¿verdad? Y de pronto recitó la marca del saco, ¿verdad? También, porque las notas se le habían caído, ¿verdad, hermanos? Entonces, espero que mis notas no me fallen el día de hoy, ¿verdad, hermanos? Apocalipsis capítulo 2, por favor. Apocalipsis capítulo 2. Gracias, hermanos, por todos los que me han invitado a comer. La verdad es que he disfrutado el tiempo compartiendo con la mayoría de ustedes. Compartir, de verdad, gracias, hermanos, gracias. Mi esposa me dijo que si subía de peso se iba a divorciar de mí. Entonces, no es cierto, ¿verdad? Ya de por sí. Estaba hablando con nuestros hermanos ayer en la noche, ¿verdad? Donde estuve ayer cenando. Y en el mes de enero del año pasado estuve en Bolivia predicando, ¿verdad? En el campamento. Y me dijo, pastor, lo veo más gordito. Y le estaba diciendo yo que hay una estadística de que el 70% del cuerpo se compone de agua y mis cañerías están tapadas, ¿verdad? Nada más, ¿verdad? Entonces, por eso es que a veces es un poquito incómodo, ¿verdad? La verdad es que tenía 10 años, hermanos, hemos estado en México. Después de algún tiempo, gracias a Dios, ya consideramos ahora sí que ya hemos llegado al límite, ¿verdad? De estar comiendo, ¿verdad? Ya anhelamos regresar a Bogotá y continuar con nuestro trabajo y seguir haciendo ahí lo que Dios nos ha encomendado hacer. Estoy entusiasmado porque algunos de ustedes están comentando de la posibilidad de formar un equipo misionero, ¿verdad? Que pueda acompañar eventualmente al pastor, ¿verdad? Y conocer algunas de las iglesias ahí que Dios, por su gracia, nos ha concedido comenzar eventualmente, ¿verdad? Ver si se pueden hacer escuelitas bíblicas. El problema es que chocan los calendarios escolares, ¿verdad? El calendario escolar en Colombia comienza en el mes de comienza en el mes de febrero y termina en el mes de noviembre. Utilizamos calendario B. Las vacaciones largas para la mayoría de niños colombianos, aunque también hay algunas escuelas con calendario A, comenzamos en febrero y terminamos en noviembre, y las clases largas, las vacaciones largas para nosotros son de los últimos de noviembre a la primera semana de febrero, ¿verdad? Así es de que eso es interesante y ojalá que podamos empatar nuestro tiempo, ¿verdad? Pastor Fernández, gracias por su tiempo. He podido compartir con él, andar por todos lados, ¿verdad? Hablando, compartiendo, y estamos entusiasmados con la idea de que pueda estar otra vez ahí con nosotros predicándonos. Acompáñenme su Biblia, por favor, en Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2. Si se pone un momentico de pie, por favor, se lo agradezco. Gracias. Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2. Y ahora vamos a leer, por favor, del versículo 18 al versículo, por favor, 29. Si nada más me sigue con su vista, yo le agradezco para ganar tiempo en esta noche y dejarle salir lo más pronto posible, porque yo sé que algunos de ustedes han hecho esfuerzos de llegar del trabajo cansados, ¿verdad? Y apreciamos eso, ¿verdad? Que usted venga así a escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? Dice así la palabra de Dios: escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego, mire, y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, mi amor, mi fe, mi servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y a todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis,
retenerlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardara mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, mire, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Quiero que noten, por favor, cómo después de que el Señor Jesucristo se dirige ahora a la iglesia de Tiatira. Es interesante, hermanos, que después de que comienza exaltando sus virtudes, en el versículo 19 le dice, hermanos, que conoce sus obras, que conoce su amor, que conoce su servicio y su paciencia. Y mire lo que le dice: y que tus obras postreras son más que las primeras. De eso quiero llamar su atención en esta noche, a lo que yo he titulado: que nuestras obras postreras sean mejor que las primeras. Amén. Vamos a ver. Padre, gracias por este día, gracias por esta oportunidad que me das de ministrar a tu pueblo en esta preciosa iglesia, Señor. Señor, yo nada más soy un conducto, por el cual tu palabra es la que nos habla, nos enseña. Tu Espíritu Santo toma esas verdades y nos ayuda, Señor, a cambiar aquellas cosas que necesitan ser cambiadas. Señor, esta iglesia está cumpliendo básicamente 14 años de existencia. Y Señor, yo estoy convencido que han trabajado, se han esforzado, ver lo que has hecho a través de ellos y hasta dónde nos has llevado, Señor. Definitivamente ponen en evidencia, Señor, que esta iglesia ha hecho más de lo que promedialmente cualquier iglesia haría. Yo te pido nada más que en esta tarde, Señor, o en esta noche, tomes mis labios, tu palabra, y nos hables, Señor, en esta noche. En Cristo Jesús. Gracias, Señor. Pueden sentarse, hermanos. Cuando pensamos en la iglesia de Tiatira, definitivamente, hermanos, estamos pensando en otra de las 7 iglesias ubicadas en el Asia Menor, el este de Turquía actualmente, hermanos. Y estamos pensando, hermanos, en una ciudad y en una iglesia, seguramente, hermanos, que se encontraba, hermanos, no en un número grande de asistencia, pero debido a que no se encontraba en una ciudad no muy importante, era una iglesia, hermanos, pujante. Pero pareciera ser, hermanos, que cuando examinamos el mensaje que Jesús le entrega a la iglesia de Tiatira, hermanos, pareciera ser, hermanos, que con el tiempo los defectos de la iglesia de Tiatira sobrepasaron sus virtudes. Como todas las iglesias, hermanos, y al pensar en toda iglesia, hermanos, fíjense bien, tal vez la iglesia de Tiatira comenzó con mucha fuerza, con muchas ganas, con mucho empuje. Pero pareciera ser, hermanos, que con el paso del tiempo, la falta de definición permitió que entrara Jezabel y, como dice la Biblia, hermanos, toda su doctrina demoníaca. Pareciera ser que en el interior de la iglesia todo se volvió una mezcolanza lamentable y destructora, hermanos. Y pareciera ser, hermanos, que igual que a la mayoría de las iglesias de nuestros días, fíjense bien, a esta iglesia de Tiatira, escúchenme bien, le sobrepasaron los defectos por encima, como decía momentos atrás, que las virtudes. Seguramente la iglesia de Tiatira, hermanos, era un poco de cristiana y un poco de mundana, un poco de espiritual, pero a la vez un poco de carnal, un poco de fundamental, hermanos, y seguramente, hermanos, también un poco de liberal en sus convicciones. Pescadores de hombres, hermanos, y a veces pescadores de acuario. Vida de iglesia y vida a veces secular y a veces hasta inmoral si no tenemos cuidado, hermanos, de vivir por los principios y verdades que Dios nos enseña a través de su palabra, hermanos amados. Esta iglesia, hermanos, cuando Jesús se dirige a ella, hermanos, fíjense bien, definitivamente, hermanos, incluyendo el ministerio en el cual yo me encuentro predicando, hermanos, después ya de 10 años, les decía a los miembros de nuestra iglesia, hermanos, que la iglesia de Tiatira, escúchenme bien, nos pone, hermanos, entre la espada y la pared, fíjense bien, y nos recuerda a toda iglesia, escúchenme por favor, hermanos, nos recuerda que
bien, siempre deben de ser mejor las postreras que las primeras. Es fácil, hermanos, comenzar bien en la vida cristiana. Amén. Pero qué difícil es terminar mejor en las cosas del Señor, hermanos. Pareciera ser, hermanos, que el cristianismo con el cual muchos de los creyentes estamos viviendo y estamos viendo la concepción de nuevos miembros en nuestras iglesias, hermanos, y hablo de mi iglesia, ¿verdad, hermanos? Pareciera ser que no están hechos del mismo material con el cual algunos creyentes 2 o 3 o aún 4 generaciones atrás fueron hechos. Cristianos que nada los movía, hermanos. Cristianos, hermanos, que sabían a dónde se conducían y qué era lo que querían en sus propias vidas, hermanos amados. De manera que cuando yo pienso en Tiatira, hermanos, escúchenme bien, pienso en el peligro que nosotros como cristianos y como miembros de iglesia podemos correr, escúchenme bien, hermanos amados, si no tomamos la decisión en nuestras vidas como iglesia, escúchenme bien, hermanos, de hacer que las obras que nosotros como parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia, que Cristo compró con su sangre, hermanos amados, que Él espera que entreguemos, hermanos, una iglesia gloriosa, una iglesia que no tenga mancha ni arruga, y como dice el libro de Efesios, ni cosa semejante, hermanos, sino que fuese santa y sin mancha, hermanos amados. Miren, podemos correr el peligro, escúchenme bien, de no hacer y tener la meta de que nuestra iglesia, las obras postreras sean mejor que las primeras, hermanos amados. Esta iglesia, como dije momentos atrás, hermanos, nos pone entre la espada y la pared. Nos desafía, hermanos, a recordarnos, escúchenme bien, que nuestras obras postreras, sí, es un mandato, hermanos amados, deben de ser mejor que las primeras. ¿Saben, hermanos? Yo comencé a la edad de 16 años en la vida cristiana. Y a veces, hermanos, si no tenemos cuidado, no podemos escapar de lo general, y es que con el paso del tiempo, miren, me he dado cuenta, hermanos, que uno se vuelve más lento, ¿no es la verdad? Yo comencé, hermanos, a la edad de 17 años en el colegio bíblico, terminé a los 20. Yo podía pasar horas y horas enteras, hermanos, haciendo un montón de actividades, hermanos, y ahora que estoy entrando casi a los 40 años de edad, hermanos, he notado algo interesante, hermanos, que me he vuelto un poquitico más lento, que me canso más rápido, que el cuerpo, hermanos, si no tenemos cuidado, y no estoy todavía súper viejo, es mi esperanza, ¿verdad, hermanos? Todavía, pero seamos honestos, con el paso del tiempo, nuestro cuerpo, aún nuestro organismo, se vuelve más lento, hermanos, ¿sí o no? Hermanos, igual que como sucede con un auto, el tiempo, hermanos, fíjense bien, en el carro, si no lo cuidamos y lo atendemos, pierde velocidad. Pasan los años, hermanos, con un auto y hay que controlar más seguido el agua, el aceite, los frenos. Yo recuerdo, y el hermano Omar ha de recordar, hermanos, cuando yo fui a la iglesia ahí en Cuernavaca, donde el papá de nuestra hermana era el pastor y misionero que plantó la iglesia bautista Maranata. Yo creo, hermanos, que yo calificaba como un deportista, hermanos. Eso fue hace muchos kilos atrás, ¿verdad, hermanos? Y hoy, después de casi ya los 40 años de edad, hermanos, no puedo, hermanos, pararme detrás del arco de fútbol. En el mes de diciembre, hermanos, estuvimos mi hijo David y yo visitando iglesias en el estado de Texas, y llegamos a un lugarcito, hermanos, donde se encontraba precisamente una ribera del mar. Nos estacionamos ahí, saqué toda la mañana para estar con mi hijo. Había comprado un balón de fútbol americano. Y me dijo mi hijo, papi, nos lanzamos el balón ahí, estábamos solos, no había nadie ahí más que pescadores. Me dijo, papi, te juego unas carreras. De aquí a la camioneta ya teníamos que irnos para cumplir el compromiso que teníamos por la tarde en una iglesia. Le dije, está bien, hijo. Pero tengo que confesar que yo ya sabía quién iba a ganar, hermanos. Era mi hijo. Hicimos el 1, 2, 3 y corrimos, pero antes de que él te dijera 3, yo ya estaba corriendo porque sabía que me iba a ganar. Me alcanzó y me pasó sin ningún problema después
crecimiento, hermanos amados. ¿Saben qué me puso en evidencia, hermanos? Bueno, 2 o 3 cosas, ¿verdad? Que estoy fuera de forma, hermanos, y que también, hermanos, los años están comenzando a llegar a mi vida. No quiero ser, ¿cómo le explico, hermanos? Negativo. Pero eso es lo que sucede con el cuerpo, ¿no es la verdad, hermanos? El cuerpo, el organismo, las reacciones ya no son las mismas, hermanos. Estaba hablando con un misionero, ¿verdad?, que va para Israel, Hugo Rebollar, tal vez han de conocerlo. Este misionero, hermanos, tiene 23 años de edad y su esposa y él son bien jóvenes y traen su bebito de 3 o 4 meses. Y cuando yo los vi, yo les dije, miren, yo los recuerdo a ustedes y los veo y me dicen que en estas últimas 2 semanas han estado viajando y durmiendo al menos 4 o 5 horas nada más, entre yendo a una ciudad y a otra, presentando su ministerio y su iglesia. Y yo les dije, eso yo lo hacía hace mucho tiempo atrás, ¿verdad? Pero ahora ya no. ¿Saben por qué? Porque el tiempo, hermanos, está señalando que de alguna manera mi organismo ya no es exactamente el mismo. Pareciera ser, hermanos, que en la vida cristiana sucede lo mismo si no tenemos cuidado. Los cristianos, hermanos, hoy en día, pareciera ser que con el paso de los años, escúchenme bien, penosamente tendríamos que decir que nada más son más que una sombra de lo que fueron ayer en la vida cristiana. Constantemente escucho a cristianos decir, pastor, yo antes servía, yo antes ganaba almas, yo antes estaba más comprometido, yo antes vivía más por el Señor, yo antes estaba en fuego y en pasión por el Señor en mi vida cristiana. Y pareciera ser, hermanos, como decía ayer, que a veces suceden cosas que de manera imperceptible entran en nuestras vidas, hermanos. Puede ser pecado, puede ser indiferencia, puede ser apatía muchas veces en nuestra vida personal, pero definitivamente hacen que muchos de nosotros como cristianos nos volvamos más lentos en las cosas del Señor, hermanos. Hermanos, yo pienso en iglesias que antes eran fundamentales y cómo se han vuelto con el paso de los años un poco menos comprometidas con los estándares de doctrina y de fundamentos bíblicos. Cultos que antes eran de bendición y edificación. Algunas de esas iglesias se han vuelto simplemente en centros de diversión. Hermanos, iglesias que antes eran crecientes. Iglesias que antes eran de puertas abiertas, hermanos, o están cerradas o han estado vendiendo sus edificios, hermanos. Estuve en una iglesia en Los Ángeles algunos años atrás. ¿Y saben en cuánto les vendieron el edificio, hermanos? En $1 a la obra hispana, porque la iglesia, hubo un momento, hermanos, en el cual se murió. Iglesias que amaban ganar almas. Iglesias, hermanos, que antes tenían metas altas. Pareciera ser, hermanos, que con el paso de los años y del tiempo, escúchenme bien, porque no tuvieron cuidado, se volvieron adictos a la mediocridad y al conformismo, y eso fue lo mismo que de alguna manera, hermanos, arruinó a la iglesia de Tiatira. Y si no tenemos cuidado, hermanos, miren, con el paso de los años, si no tenemos cuidado, si no atendemos aquellas cosas, hermanos, vitales y fundamentales en nuestra vida cristiana, miren, son las mismas cosas que nos pueden arruinar y destruir a nosotros en nuestras vidas personales, hermanos amados, si no cuidamos eso en nuestro andar con el Señor, hermanos amados. Miren, por eso cuando leo la Biblia, cuando leo, hermanos, la exigencia que pone sobre la iglesia de Tiatira, hermanos amados, miren, es una exigencia exactamente igual a la de usted y de mí en nuestras vidas personales. Que sí es cierto, con el paso de los años uno se puede volver más lento. Que sí es cierto, con el paso de los años, escúchenme bien, uno puede perder, escúchenme bien, tal vez el empuje, tal vez un poco más de entrega, de dedicación, hermanos amados. Pero la exigencia que Jesús le entrega a la iglesia de Tiatira, escúchenme bien, miren, bien podríamos decir, hermanos amados, que es la misma exigencia que Dios espera de usted y de mí como miembros de esta preciosa iglesia, hermanos. Que nuestras obras postreras se conviertan en mejor que las primeras en nuestra vida personal, hermanos amados. Esa es la demanda, esa es la exigencia de Cristo Jesús, hermanos amados. Y por eso, hermanos, en esta noche yo quisiera desarrollar
cuatro causas que a mi parecer, hermanos amados, miren, nos vuelven a veces lentos, nos vuelven, hermanos amados, miren, a un punto en el cual nosotros no nos estamos desarrollando en nuestra vida personal como deberíamos de hacerlo en nuestra vida cristiana. Mire, si me acompaña al libro de Nehemías capítulo 4, en el pasaje que leía el pastor Fernández en esta noche, miren, vamos a encontrar cuatro causas que a mi parecer nos vuelven más lentos en nuestra vida personal si no tenemos cuidado. Miren lo que dice Nehemías capítulo 4, versículo 10 y versículo 11. ¿Está conmigo ahí, hermano, ya? Amén. Miren lo que dice: y dijo Judá: la fuerza de los acarreadores se ha debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Nota el versículo 11. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos. Y miren el propósito, hermanos, que tenían: hagamos cesar, ¿qué, hermanos? La obra. Mire, ¿sabe cuál es el objetivo de Satanás en la vida de toda iglesia, hermanos? Hacer cesar la obra, ¿sí o no, hermanos? El propósito del enemigo, escúchenme bien, es inutilizar la labor y la función de la iglesia sobre la tierra, hermanos amados. Ese es el propósito, ese es el enfoque de Satanás en contra de toda iglesia, hermanos amados. Miren, si usted pensaba que hay iglesias libres de conflictos, libres de batallas, libres de dificultades, hermanos amados, miren, se equivocaron, hermanos amados, porque miren, cuando una iglesia está enfocada y dedicada en hacer algo que impacte a la sociedad y al mundo con el evangelio, miren, el propósito de Satanás es que hará cesar y detener la obra del Señor, hermanos amados. ¿Qué tenemos que hacer para que nuestras obras postreras sean mejor que las primeras? Yo veo, hermanos, en esta porción de la Escritura, en el libro de Nehemías, hermanos, la primera verdad, hermanos, que encuentro, y es que la Biblia nos dice que las fuerzas de los acarreadores se han debilitado. Miren, el tiempo de Nehemías, hermanos, estaban en la reconstrucción de los muros. Babilonia había arrasado, hermanos, con Jerusalén. Nehemías recibe el informe, hermanos, de que los muros estaban derribados, que las puertas estaban quemadas a fuego, hermanos amados. Y miren, Nehemías hizo, hermanos, algunas cuantas cosas que llevaron a la vida de la iglesia, hermanos amados. Miren, a la vida de él, hermanos, que le llevaron a ir a Jerusalén y reconstruir los muros. Miren, yo estoy convencido, hermanos, que los acarreadores, igual que los cristianos, miren, estaban dominados por el cansancio. Miren, hoy en día, hermanos amados, en muchas iglesias es penoso tener que decir cómo se ve demasiada anemia espiritual y raquitismo espiritual, hermanos amados, y todo es porque muchos cristianos, miren, se han cansado, han perdido las fuerzas, han perdido la línea, han perdido la posición, hermanos amados. Hay hermanos que están debilitados. Miren, debilitados, hermanos, hace una referencia a alguien que pierde estabilidad, alguien que se vuelve vacilante, alguien que se vuelve frío, alguien que se vuelve calculador, hermanos amados. Miren, hoy en día muchos cristianos, miren, que penosamente en el pasado fueron buenos cristianos, cristianos que uno no tenía que dudar de sus compromisos, miren, andan como en zigzag en sus vidas, dudando, en falta de compromisos, con falta de deseo, con faltas de vivir para el Señor, hermanos amados. Iglesias que antes crecieron con sana doctrina, hermanos, fundamental y con principios de ganar almas y con énfasis en la separación bíblica y en la santidad, hermanos. Miren, tenemos que decir que hoy en día se convirtieron en depósitos, en términos figurativos, hermanos, de cadáveres y de una morgue espiritual donde cristianos no están yendo a ningún lugar, hermanos amados. Hermanos, los acarreadores se cansaron. Pusieron la fuerza en lo que no era importante. Se modernizaron. Se mundanalizaron, hermanos amados. Miren lo que dice Nehemías 4:6. Edificamos pues el muro, miren, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad, porque el pueblo, ¿qué, hermanos, tuvo? ¿Qué tuvo, hermanos? Ánimo para trabajar. Miren, con el paso de los años, miren, qué precioso, hermanos, es lo que yo vi ayer en la tarde, ¿verdad, hermanos? Hermanos, miren, manteniendo el ánimo con el paso de los años. Miren, porque con el paso de los años la cosa más difícil de hacer es mantener el ánimo, mantener el gozo, mantener las ganas de vivir para el Señor. Miren, con el paso de los años, miren, si no tenemos cuidado podemos volvernos más relajados en nuestra vida cristiana. Miren, no hicieron todo, se pusieron a descansar, hermanos
digo, iglesia, han cumplido 14 años y qué bendición, qué bueno lo que Dios ha hecho en la iglesia. Pero hermanos, miren, el trabajo no se ha hecho todavía, sino hasta la mitad, hermanos amados. Hay más almas por alcanzar, hay más vidas por tocar, hermanos amados. Hay más misioneros que enviar, hermanos amados. Hay más cosas por hacer en las cosas del Señor, hermanos amados, porque la muralla no ha sido terminada. Josué dijo en Josué capítulo 13, en el versículo 1, hermanos amados, que aún queda mucha tierra por poseer, hermanos amados. Lo que nos señala, escúchenme bien, que nuestras obras postreras definitivamente deben de ser mejor que las primeras, hermanos amados. Y yo veo, hermanos amados, que muchos cristianos, miren, escúchenme bien, hermanos, con el paso de los años, si pierden las fuerzas, si pierden las ganas, se convierten, hermanos, en cristianos que, miren, que con mucho ruido, hermanos, caminan en las cosas del Señor, pero sin un verdadero impacto hacia otros, hermanos amados. Miren, hay dichos comunes que dicen que escoba nueva barre, ¿qué, hermanos? Bien. Pero yo estoy convencido, hermanos, que un cristiano de años debería de hacer mejor labor que uno nuevo, hermanos amados. ¿Saben, hermanos? A veces cuando la novedad se termina, muchos cristianos, hermanos, se relajan o se van a otros ministerios, hermanos amados. O algunos huyen, hermanos, de las cosas del Señor, hermanos. Y a veces, hermanos, la cosa más difícil, escúchenme bien, es que no mantenemos las fuerzas en las cosas del Señor en nuestra vida cristiana. Miren, la hora está por la mitad, hermanos amados. No está terminada nuestra tarea, hermanos amados. Y hermanos, miren, si no mantenemos la visión o el enfoque que Jesús le dio a la iglesia de Tiatira, miren, hermanos amados, podremos dejar la obra hasta la mitad, como en el tiempo de Nehemías, hermanos amados. Miren, yo les digo en este día, hermanos amados, que cuando perdemos las fuerzas o cuando nos debilitamos en las cosas del Señor, miren, a veces, hermanos, esa fatiga emocional, a veces, miren, yo les decía a los miembros de nuestra iglesia, miren, se termina convirtiendo en vagancia espiritual, hermanos. Miren, Pablo dijo: por lo cual, teniendo en nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, hermanos, mire, ¿qué decía Pablo, hermanos, en 2 Corintios 4:1? No desmayamos. Hermanos, miren, recuerden que nuestras obras postreras deben de ser, ¿qué, hermanos? Mejor que las primeras, que hay que mantener las fuerzas. Número 2, hermanos, miren lo que dice, por favor, en Nehemías 4:10. Miren, la falta de fuerzas, pero miren lo que dice: las fuerzas de los acorreadores se han debilitado y el escombro es, ¿qué, hermanos? Mucho. Mire, yo no debo de preocuparme por el escombro, hermanos amados. ¿Saben cuál es nuestra tarea, hermanos amados? Edificar, hermanos amados, ¿sí o no? Miren, soy consciente, hermanos, que debo de trabajar en la adversidad. Soy consciente, hermanos, miren, que debo de trabajar cuando todo se pone difícil, cuando todo se pone cuesta arriba. Miren, hermanos amados, miren, si miramos el escombro, miren, y encontramos en el escombro, miren, cosas como palabras como estas, miren, usted siempre podrá encontrar en las dificultades la palabra de desánimo, hermanos amados, y eso puede impregnarse en nosotros, hermanos amados. Miren, yo le digo en este día, no podemos perder la visión, hermanos amados. El muro en este caso, hermanos amados, miren, está hasta la mitad, hermanos amados, y si es cierto, escúchenme bien, podemos encontrar adversidad, podemos encontrar conflictos en el camino, escúchenme bien, pero no podemos perder la visión en las cosas del Señor, hermanos amados. Hermanos, miren, yo recuerdo cuando yo comencé la iglesia en Huerta, la segunda iglesia. La iglesia, hermanos, estaba compuesta de una sola familia, que era como 45 personas. Yo recuerdo, hermanos, que estaba bien tranquilo el primer año, ¿verdad? Creciendo y con esa familia, ganando a sus familiares. Y algo que prendió la alerta, hermanos, o el bombillito ahí, hermanos, fue que una de esas personas o familias dijo: ay, pastor, qué bueno que nos está alcanzando a todos. Somos una iglesia familiar. Pero se ha puesto a pensar en qué haría usted si un día nosotros nos vayamos de la iglesia se acaba, pastor. ¿Y saben, hermanos? Me motivó a trabajar más. Me motivó a esforzarme más, hermanos amados. ¿Y saben qué, hermanos amados? Hoy, por la gracia de Dios, después de 10 años, la iglesia continúa firme, siguiendo adelante, hermanos amados, por la visión, hermanos amados.
usted, pero yo quiero una iglesia que trabaja, hermanos amados. Amén. Yo no sé de usted, pero mire, yo quiero ver gente en nuestras iglesias convirtiéndose al Señor, hermanos amados, gente tomando la cruz, hermanos, gente siguiendo al Señor, hermanos amados, miren, gente que siga mi misión, hermanos amados. Por eso me arremango y prosigo a la meta, como dice el apóstol Pablo, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, hermanos amados. Miren, si es cierto, los años están pasando, pero hermanos amados, yo no quiero dormirme en mis laureles. Yo quiero que viejo, hermanos, miren, quiero hacer más por el Señor, hermanos amados. Yo les he dicho a los hermanos que entre más viejo me ponga, hay mejores conquistas, hay más logros por delante, hay más almas por alcanzar, hay más vidas por tocar, hermanos amados, porque hay que mantener no solamente las fuerzas, hermanos amados, sino la visión. Soy padre de 3 hijos, hermanos, y mis hijos son casi seguiditos, 17, 15 y 14. Yo recuerdo, hermanos, que mi esposa y yo cambiábamos pañales 4 o 5 veces al día. Y a la noche, hermanos, igual. Y hermanos, yo recuerdo que nunca dijimos, ay, otra vez ensuciaron nuestros hijos. La suciedad es mucha. No, hermanos amados, miren, lo vamos a dejar para mañana. No, miren, en la vida cristiana hay cosas que yo pudiera decir que son impostergables en nuestra vida cristiana, hermanos amados. Miren, yo no sé de usted, pero miren, yo quiero cumplir mi sueño de vivir para Dios tal como comencé en mis primeros días de la vida cristiana, y por qué no, mejor en la vida cristiana, hermanos amados, porque hay una exigencia de parte de Dios que nuestras obras postreras deben de ser, ¿qué, hermanos? Mejor que las primeras. La pérdida de fuerzas, la pérdida de visión, hermanos amados, nos lleva a perder estas ganas. Pero hay otra verdad, hermanos, fundamental, y es la pérdida de confianza y fe. Mire lo que dice versículo 10. Las fuerzas de los ataviadores se han debilitado, el escombro es mucho, y miren, no podemos edificar, ¿qué, hermanos? El muro. Miren, versículos antes la Biblia dice que el pueblo tuvo ánimo para trabajar, pero ¿qué pasó? ¿Saben, hermanos? Comenzaron con ímpetu y terminaron con depresión, hermanos amados. ¿Saben cuál es el peligro, hermanos, de esta nueva generación de cristianos, hermanos amados? Lo que yo llamo, hermanos, y lo que la Biblia califica como gente de doble ánimo en el libro de Santiago capítulo 1, ¿sí o no, hermanos amados? La Biblia nos dice, hermanos, que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Miren, si hay algo, hermanos, que jamás podemos perder en la vida cristiana, si queremos mantener, hermanos, nuestras obras postreras mejor que las primeras, es la pérdida de confianza y fe en nuestra vida cristiana. Miren, hermanos amados, yo veo una iglesia de 14 años aquí, hermanos amados, y ver hasta dónde Dios nos ha traído. Escúchenme bien, hermanos amados, yo noto, hermanos, que ha estado de por medio algo sobrenatural, hermanos amados, y ha sido el poder de Dios, hermanos amados. Yo les digo, hermanos amados, que lo que ustedes están viviendo ahora en este 14º aniversario, hermanos amados, es una muestra de que Dios es nuestro sustentador y fortalecedor, hermanos amados. No hay por qué perder la visión, hermanos amados. Si podemos edificar, hermanos amados, miren, si podemos ir para adelante, si podemos hacer más por el Señor, hermanos amados. Miren, que esta iglesia no se quede hasta la mitad, hermanos amados. Miren, hermanos amados, y la clave para poder hacer que nuestras obras postreras sean mejor que las primeras es que no tenemos que perder la visión, hermano amado. No pierda las ganas, no pierda las fuerzas, como dijimos, hermanos amados. No pierda el interés, pero tampoco pierda, querido hermano, mire, la confianza y la fe en el Señor, en su vida y en la mía. Miren, hermanos amados, Dios sigue siendo el mismo, hermanos amados. Dios sigue trabajando a través de nuestras vidas. Dios sigue estando en su trono. Escúchenme bien, y no tenemos por qué perder en nuestras vidas la confianza y la fe del Señor. Escúchenme bien, de que sí se pueden hacer mejores obras postreras que las primeras. ¿Qué hace muchas veces que nuestras obras postreras no sean mejor que las primeras? Dijimos, hermanos amados, la pérdida de confianza y fe. Dijimos, hermanos amados, en esta noche, hermanos, pérdida de visión, hermanos amados. Y definitivamente, hermanos amados, dijimos también en esta noche, hermanos, la pérdida de fuerzas. Pero hay una cuarta característica, hermanos amados, y con esto terminamos este mensaje, hermanos amados. Miren lo que dice, por favor, en el versículo 11. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean
del Señor, porque el propósito del enemigo, escúchenme bien, es que perdamos la seguridad también, hermanos, en el Señor, en nuestras vidas, hermanos amados. Pablo dijo, hermanos, en el libro de Hechos, capítulo 20, 28, que entre nosotros se levantarían lobos rapaces que no perdonarían al rebaño. Escúchenme bien, miren, la pérdida de seguridad nos pone frente a veces a la posibilidad de ver a un Dios diferente. Escuchen estos pasajes, por favor, y se los voy a recitar nada más, hermanos amados. Miren, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro, hermanos amados? La Biblia dice que David dijo, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, hermanos amados. ¿Se acuerda de Jeremías cuando dijo, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante? Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán, ni se serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. En Jeremías 20:11, hermanos amados. Miren, yo les digo en este día que al pensar en el ejemplo de David, hermanos, cuando enfrentó a Goliat, hermanos amados, si es cierto, estaba enfrentando a un gigantón de 3 metros de altura. Si es cierto, estaba enfrentando a un hombre, hermanos amados, que lo menospreció porque le dijo que venía él con palos y con piedras como si él fuera un perro, ¿verdad, hermanos? Y le dijo que iba a entregar, hermanos amados, su carne a las bestias y a las aves, hermanos amados. Y David le respondió, tú vienes a mí con espada y con lanzas, mas yo vengo aquí en el nombre de Jehová de los ejércitos, a quien tú has desafiado. Miren, si hay algo que no tenemos que perder, hermanos amados, es la seguridad de que Dios está con nosotros. Miren, una promesa, por cierto, a la iglesia, ¿sí o no? Que si la iglesia, hermanos amados, se mantiene haciendo y practicando lo que David le dice, mire, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, hermanos amados. Miren, hay seguridad en Cristo. Gloria al Señor. Hermanos amados, me encantan los ejemplos, pudiéramos citar ejemplo tras ejemplo. ¿Y se acuerdan ustedes de esos 3 jóvenes hebreos? En Daniel 3, donde la Biblia nos dice que al son de la cítara y de todo lo demás, y del vallenato, ¿verdad, hermanos? Se mostraron. Y la Biblia dice, hermanos, que ellos dijeron, el Dios al cual nosotros servimos se nos puede librar. Y si no, sepas, oh rey, que no. Exactamente. Gloria a nuestro Señor. ¿Y saben qué, hermanos? Los lanzaron. Y había un cuarto hombre, hermanos, que estaba al lado de ellos en el horno de fuego. La seguridad, hermanos amados. El tiempo pasa, hermanos, y saben que yo le digo no a la lentitud. Yo estoy dispuesto a romper el molde, hermanos amados. Amén. Yo estoy dispuesto a que si pasan otros 14 años veamos una iglesia todavía más viva, más trabajadora, más activa, más dedicada, con más alcance. Escúchenme bien a otros, hermanos amados, porque la demanda de Jesús es exactamente la misma. Que nuestras obras postreras, hermanos, sean mejor que las primeras. ¿Qué significa eso? Que debo de ganar más almas que antes. ¿Qué significa esto, hermanos? Que debemos de tener más convertidos que antes. ¿Qué significa esto, hermanos? Que debemos de sostener a más misioneros que antes, hermanos amados. ¿Qué significa esto, hermanos amados? Que debemos de ser más fieles y constantes que antes, hermanos amados. Significa, hermanos amados, que vamos a tener más crecimiento, más avance, que nos vamos a mover, que vamos a tener más acción, que no vamos a volvernos ni robots ni momias, hermanos amados, sino que, hermanos, escúchenme bien, vamos a tomar la decisión de mantener a una iglesia viva, a una iglesia trabajando, a una iglesia avanzando, hermanos amados, aún en la lucha. Yo recuerdo a mi pastor, hermanos, al americano que plantó la iglesia, se paraba y entonaba coritos, y cantaba ese corito, hermanos, que decía: en la lucha y en la prueba, la iglesia sigue caminando, y solo se detiene para predicar. Hay otra cosa que hacer, sino aceptar la demanda de Jesús a la iglesia de que nuestras obras postreras sean mejor que las primeras. Gloria al Señor. Yo no sé de usted, pero yo quiero demostrar que hay sangre en mis venas. Amén. Amén. Yo no sé de usted, pero escúchenme bien. Quiero que sea evidente que nuestras obras son mejor que las postreras, hermanos amados. Miren, yo recuerdo haber escuchado a un pastor anciano decirme esto. Yo lamento que hay tantos cristianos que estarán tan poco tiempo en el tribunal de Cristo. Y claro, sí es cierto. Van a estar poco tiempo, hermanos, porque han hecho poco o nada por el Señor. Y puedo imaginarme al Señor diciendo: pues que pasa el otro porque este no hizo nada. ¿Sí o no? Así que cambie su agenda, cambie su protocolo. Usted que quería
mundanar, olvídelo. Usted que quería menguar, hágalo a un lado, querido hermano, mire. Usted que quería parar en las cosas del Señor, no, hermano amado, mire, arremánguese las mangas de su trabajo y comience a trabajar por el Señor, porque todavía hay mucho para hacer, hermanos. Así es. Que los próximos días sean de más acción, de más sacrificio. Yo le ruego en el nombre de Cristo, no le quite el hombro a la obra de Dios. Hay un dicho que dicen en Colombia: vamos para adelante, porque para atrás ni para coger impulso, hermanos. Así es. Las obras postreras deben de ser mejor que las primeras. Gloria a nuestro Señor. Cierre su rostro, por favor, y cierre.